Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío. Crecí escuchando esa frase en películas y leyendo sobre ella en libros, pero nunca imaginé que la sentiría en mi propia piel, servida en la mesa del comedor de mi infancia, por la persona que compartió el vientre de mi madre conmigo. Siempre creí que los monstruos vivían debajo de la cama o en callejones oscuros. Nunca pensé que el monstruo pudiera tener mi misma sonrisa, mi mismo color de ojos y conocer mis secretos más íntimos no porque los haya descubierto, sino porque yo misma se los conté en noches de confidencias. Mi hermana, Beatriz, no solo quería verme caer. Ella quería ser yo. Y para lograrlo, orquestó una destrucción lenta, meticulosa y quirúrgica de mi vida, pieza por pieza, ladrillo por ladrillo. Me quitó mi trabajo, mi reputación, mi casa y al hombre que amaba. Y lo más aterrador de todo no fue la traición en sí. Fue el motivo. Cuando finalmente la confronté, entre lágrimas y ruinas, ella me miró con una frialdad glacial y me dijo que todo aquello era el pago por algo que ocurrió hace 15 años. Algo que, para mí, fue un martes cualquiera, un detalle borroso en la neblina de la adolescencia, pero que para ella fue el día en que su vida terminó. Yo ni siquiera lo recordaba. Y eso, según ella, era mi mayor pecado. Antes de contarte cómo perdí todo lo que tenía y cómo descubrí que mi hermana era la arquitecta de mi desgracia, quiero hacerte una invitación muy especial. Si alguna vez has sentido que el pasado vuelve para cobrarte deudas que no sabías que tenías, o si te gustan las historias reales que nos enseñan a mirar más allá de las apariencias, suscríbete ahora mismo aquí en el canal. Haz clic en el botón rojo y activa la campanita. Tu suscripción es el motor que mantiene viva esta comunidad de verdad y desahogo. Es gratis y ayuda muchísimo a que estas historias lleguen a quienes necesitan abrir los ojos. Ahora, prepárate, porque esta historia te hará cuestionar qué tanto conoces realmente a tu propia familia. Me llamo Lorena. Tengo 33 años y hasta hace un año, mi vida era lo que muchos llamarían perfecta. Soy publicista, tenía una carrera en ascenso en una agencia top de la capital, estaba comprometida con Gustavo, un hombre maravilloso, y acabábamos de comprar un apartamento con vistas al parque. Yo era la hermana exitosa, la que siempre brillaba, la extrovertida. Beatriz, mi hermana menor por 2 años, era todo lo contrario. Siempre fue la sombra. Tímida, reservada, trabajaba en una biblioteca y vivía una vida sencilla. Yo siempre traté de ayudarla. La invitaba a mis fiestas, le regalaba ropa que ya no usaba, ropa de marca, impecable, le presentaba amigos. Yo creía que era una buena hermana. Creía que la estaba arrastrando hacia la luz. No me daba cuenta de que, cada vez que yo brillaba, mi luz proyectaba una sombra más grande sobre ella. Y en esa oscuridad, el odio germinaba. Todo comenzó de manera sutil. Pequeños accidentes. En el trabajo, empezaron a desaparecer archivos importantes de mi computadora. Correos electrónicos que yo juraba haber enviado nunca llegaban a los clientes. Rumores sobre mi falta de profesionalismo empezaron a circular por los pasillos. Yo llegaba a casa estresada, llorando, y Beatriz siempre estaba allí. «Pobrecita de mi hermana», decía ella, haciéndome un té. «Te tienen envidia, Lore. Eres demasiado buena para ellos. Descansa, yo te cuido». Beatriz pasaba mucho tiempo en mi casa. Decía que su apartamento tenía humedad, o que se sentía sola. Gustavo y yo la acogíamos. Ella cocinaba para nosotros, organizaba mis cosas, se hacía indispensable. Gustavo la adoraba. «Tu hermana es un ángel, Lorena», me decía. «No sé qué haríamos sin ella». El primer golpe real vino 3 meses antes de mi boda. Yo estaba liderando una campaña millonaria para una marca de cosméticos. Era el proyecto de mi vida. La presentación final estaba guardada en mi laptop y en una memoria externa que guardaba en mi caja fuerte. El día de la presentación, conecté mi computadora al proyector frente a los directores y al cliente. Cuando abrí el archivo, no estaba la campaña. Lo que apareció en la pantalla gigante fue un vídeo. Un vídeo privado, íntimo, que yo le había enviado a Gustavo meses atrás. El silencio en la sala fue sepulcral. Luego, vinieron las risas contenidas, los murmullos de shock. Intenté cerrar la pantalla, pero el sistema se bloqueó. Fui despedida esa misma tarde. Por conducta inapropiada y negligencia grave.
Salí del edificio con mis cosas en una caja, humillada, destruida. Llamé a Beatriz llorando. Ella vino a buscarme. Fue un virus, Lore. Seguro fue un hacker, me consolaba ella, acariciando mi cabello mientras yo sollozaba en el asiento del copiloto. No te preocupes, Gustavo y yo te apoyaremos. Pero Gustavo no me apoyó. Esa noche, cuando llegó a casa, estaba furioso. No por el vídeo en sí, sino porque, según él, yo había sido descuidada y vulgar. ¿Cómo pudiste dejar que eso pasara, Lorena? Ahora soy el hazmerreír de mis amigos. El vídeo se filtró en internet. Yo no entendía cómo se había filtrado. Solo 2 personas tenían acceso a mi laptop. Yo y Gustavo. Y Beatriz, que sabía la contraseña porque a veces usaba mi computadora para ver películas. Pero no desconfié de ella. Al contrario, ella era mi mediadora. Gustavo, cálmate, decía ella, con voz suave. Lorena está destrozada. Ella no lo hizo a propósito. Tal vez está estresada. Ya sabes que a veces toma pastillas para dormir y olvida cosas. Yo miré a Beatriz. ¿Qué pastillas? Yo no tomo pastillas. Ella me miró con una dulzura triste. Lore, si las tomas. Las que te di la semana pasada. ¿No te acuerdas? Ay, Dios, Gustavo, estoy preocupada por su memoria. Esa fue la primera semilla. La semilla de la locura. En las semanas siguientes, mi vida se convirtió en una pesadilla de gaslighting. Objetos cambiaban de lugar. Dinero desaparecía de nuestra cuenta conjunta. Gustavo llegaba a casa y encontraba la cena quemada, y yo juraba que ni siquiera había encendido el horno. Beatriz estaba siempre allí, arreglando mis desastres. Lorena está mal, Gustavo, la escuchaba susurrar en la cocina. Creo que la pérdida del trabajo le afectó la cabeza. Está paranoica. Ayer me acusó de robarle un anillo. Yo nunca la había acusado. Pero Gustavo le creía a ella. Porque yo estaba histérica, llorando, sin dormir, y ella era la imagen de la calma y la sensatez. La boda se canceló. Gustavo dijo que necesitaba tiempo. Que no podía casarse con alguien tan inestable. Se fue de casa. Me quedé sola en el apartamento que no podía pagar. Sin trabajo. Sin novio. Y con una mente que empezaba a dudar de sí misma. ¿Estaba loca? ¿Había enviado yo ese vídeo? ¿Estaba perdiendo la memoria? Beatriz se mudó conmigo para cuidarme. Pero en lugar de mejorar, empeoré. Me sentía siempre cansada, drogada. Beatriz me preparaba todas las comidas. Vitaminas, decía ella, dándome jugos que sabían amargos. Perdí el apartamento. El banco lo ejecutó. Ven a vivir conmigo, Lore, dijo Beatriz. Mi casa es pequeña, pero es un hogar. Me mudé con ella. Dormía en el sofá. De ser la ejecutiva exitosa, pasé a ser la hermana fracasada, dependiente, la pobrecita que vivía de favor. Beatriz, por otro lado, empezó a florecer. Se cortó el cabello. Se lo tiñó, del mismo color que el mío. Empezó a usar mi ropa, la que rescaté de la mudanza. Para que no se eche a perder en las cajas, decía. Consiguió un trabajo nuevo. En una agencia de publicidad. Empecé como asistente, pero dicen que tengo talento, me contó, con una sonrisa modesta. Y luego, lo impensable. Gustavo empezó a visitarnos. Para ver cómo estás, Lorena. Pero no hablaba conmigo. Hablaba con Beatriz. Se reían en la cocina. Veían películas juntos mientras yo yacía en el sofá, aturdida por el letargo que nunca me abandonaba. Un día, los vi besarse. Fue en el pasillo. Yo me había levantado para ir al baño. Los vi a través de la puerta entreabierta. Gustavo la tenía contra la pared, besándola con una pasión que solía ser mía. Eres increíble, Bea, le susurró. Eres todo lo que Lorena nunca fue. Eres dulce, eres estable, eres real. Mi corazón se rompió en 1000 pedazos, pero ese dolor fue lo que me despertó. La adrenalina limpió la niebla de los jugos vitamínicos de mi cerebro.
No estaba loca. Estaba siendo reemplazada. Volví al sofá y fingí dormir. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Necesitaba pruebas. Necesitaba entender. Esperé a que Beatriz se fuera a trabajar al día siguiente. Gustavo ya no estaba. Me levanté. Me sentía débil, pero la furia me sostenía. Fui a la habitación de Beatriz. Nunca me dejaba entrar allí. Siempre estaba cerrada con llave, pero yo sabía dónde escondía la copia, encima del marco de la puerta, un hábito de nuestra infancia. Entré. La habitación era un santuario. Pero no religioso. Era un santuario a mí. O mejor dicho, a la vida que yo tenía. En un corcho en la pared, había fotos mías. Fotos de mi antiguo trabajo. Fotos con Gustavo. Pero mi cara estaba tachada en rojo, y la cara de Beatriz estaba pegada encima, burdamente recortada. Había un planificador semanal. Semana 1. Acceso a la laptop de Lore. Contraseña. Fecha cumpleaños papá. Semana 4. El vídeo. Enviar durante la reunión. Semana 8. Las pastillas en el té. Hacer que parezca loca frente a Gustavo. Semana 12. Consolar a Gustavo. Ser la mujer que él necesita. Estaba todo allí. Escrito con su letra redonda y perfecta. Pero lo que me heló la sangre no fue el plan. Fue lo que encontré en el cajón de su mesita de luz. Un diario viejo. Un diario con una tapa de peluche rosa, sucio y desgastado. Lo reconocí. Era mi diario de la adolescencia. El que perdí cuando tenía 15 años. Pero debajo de él, había otro cuaderno. Un cuaderno negro. Lo abrí. La primera página tenía una fecha, 14 de noviembre de 2008. Y una sola frase escrita con tanta fuerza que el papel estaba roto. Juro que me lo va a pagar. Juro que le quitaré todo, tal como ella me quitó mi vida hoy. Me quedé paralizada. 14 de noviembre de 2008. ¿Qué pasó ese día? Hice memoria. Yo tenía 18 años. Beatriz tenía 16. Era la época de la escuela secundaria. Yo era popular, capitana del equipo de voleibol. Beatriz era. Beatriz. Invisible. Ese día fue la fiesta de la primavera. Los recuerdos vinieron como flashes. Beatriz estaba enamorada de un chico. Marcos. El chico más guapo del último año. Ella le había escrito una carta. Una carta de amor, ingenua, cursi, llena de poemas. Yo encontré la carta. Estaba con mis amigas, en el baño de la escuela. Nos estábamos riendo, maquillándonos. Leí la carta en voz alta, para hacerlas reír. Miren lo que escribió la tonta de mi hermana. Fue una broma. Una estupidez de adolescente cruel. Pero no vi que el micrófono del sistema de sonido del gimnasio, que alguien había dejado en el baño para una prueba de sonido, estaba encendido. Toda la escuela escuchó. Toda la escuela escuchó mi burla, mi lectura dramática de los sentimientos más íntimos de mi hermana. Cuando salí del baño, vi a Beatriz en el pasillo. Estaba pálida, temblando. Todos la señalaban y se reían. Marcos se reía. Ella me miró. No dijo nada. Se dio la vuelta y se fue corriendo. Nunca volvimos a hablar de eso. Ella se cambió de escuela a la semana siguiente. Dijo que quería empezar de cero. Yo pensé que lo había superado. Yo me olvidé. Para mí, fue un incidente vergonzoso de un día. Para ella, fue el día en que murió socialmente. Fue el día en que decidió que yo era su enemiga. Cerré el cuaderno negro. Mis manos temblaban. Había pasado 15 años alimentando ese odio. 15 años sonriéndome, siendo la buena hermana, mientras esperaba el momento en que yo tuviera algo que valiera la pena destruir. Y cuando lo tuve todo, ella atacó. Antes de contarte lo que sucedió cuando ella entró por esa puerta y me encontró con su diario en la mano, quiero hacer una pausa. Sé que esta historia es pesada. Sé que nos hace repensar nuestras propias acciones del pasado. Si estás aquí conmigo, sintiendo este shock, verifica si ya estás suscrito al canal. Es muy importante. Deja tu me gusta y, si puedes,
hazte miembro para apoyar directamente. Sigamos, porque el enfrentamiento final estaba a punto de ocurrir. Escuché la llave en la cerradura de la puerta principal. Beatriz había llegado. No intenté esconderme. Me quedé sentada en su cama, con el cuaderno negro en el regazo. Ella apareció en la puerta de la habitación. Llevaba puesto un vestido mío. Un vestido azul que Gustavo me había regalado. Se detuvo al verme. Su sonrisa se desvaneció, reemplazada por esa máscara fría que yo nunca había visto antes, pero que ahora entendía que era su verdadero rostro. «¿Qué haces aquí, Lorena?», preguntó, tranquila. Demasiado tranquila. «Leí tu cuaderno», dije, levantando el objeto negro. «Leí tu plan». Ella no lo negó. No lloró. No pidió perdón. Entró en la habitación, cerró la puerta y se apoyó en ella, cruzando los brazos. «Tardaste mucho. Pensé que eras más inteligente». «¿Por qué, Beatriz?», pregunté, con la voz rota. «¿Por qué me hiciste esto?». «Soy tu hermana». «¿Mi hermana?». Soltó una risa seca, sin humor. «Tú nunca fuiste mi hermana. Fuiste mi verdugo. Tú me destruiste, Lorena. Ese día, en la escuela, tú me mataste. Me convertiste en el chiste del pueblo. Marcos nunca me miró. Nadie me miró. Me volví invisible por tu culpa. Teníamos 16 años». Grité. Fue una estupidez de niñas. Yo ni siquiera lo recordaba. «Exacto», gritó ella, y por primera vez vi la locura en sus ojos. «Tú no lo recordabas. Para ti fue un chiste. Para mí fue un trauma. Pasé años en terapia. Pasé años odiándome. Y mientras yo sufría, tú brillabas. Tú tenías los novios, los éxitos, la carrera. Tú seguías ganando, como si no hubieras aplastado mi alma para subir. No era justo». Se acercó a mí, con los ojos inyectados en odio. Decidí que era hora de equilibrar la balanza. Quería que sintieras lo que yo sentí. La humillación pública. Perder al amor de tu vida. Ser vista como una loca, una inútil. Y lo logré. Mira dónde estás. En mi casa, sin nada, durmiendo en mi sofá. Y Gustavo. Gustavo ahora me ama a mí. Me levanté. A pesar de la debilidad física, sentí una fuerza moral crecer dentro de mí. «Tienes razón», dije. «Te hice daño. Fui una niña cruel y vanidosa. Y lo siento, Beatriz. Lo siento de verdad. Pero lo que tú has hecho, esto no es justicia. Esto es psicopatía. Me drogaste. Me robaste. Me destruiste la vida de adulta por un rencor de adolescente. Ojo por ojo», dijo ella, encogiéndose de hombros. «Ahora estamos a mano. Puedes quedarte aquí si quieres. Pero tendrás que ver cómo me caso con Gustavo. Tendrás que ver cómo vivo la vida que tú perdiste». «No», dije. «No voy a ver nada». Pasé por su lado y salí de la habitación. Tomé mi bolso, que ya había preparado. «¿A dónde vas?», preguntó ella, burlona. «No tienes a dónde ir. No tienes dinero. Nadie te cree». Me detuve en la puerta del apartamento. «Tengo algo que tú nunca tendrás, Beatriz». «Ah, ¿sí? ¿Qué?». «Tengo mi identidad. Tú estás usando mi ropa, mi peinado, te quedaste con mi novio y mi trabajo. Pero eres solo una copia. Una copia triste y vacía. Gustavo se enamoró de mí, y ahora está con una versión pirata de mí. Tarde o temprano, se dará cuenta. Y tú te quedarás sola con tu odio». Salí y cerré la puerta. Fui directo a la policía. Tenía el cuaderno. Tenía las fotos del corcho, que fotografié con mi celular. Tenía los frascos de vitaminas que logré sacar de la basura para analizar. No fue fácil. Fue una batalla legal. Beatriz intentó decir que yo estaba loca, que había inventado todo. Pero el análisis toxicológico de mi cabello probó que había sido drogada con sedantes durante meses. Y los registros informáticos de la agencia probaron que el acceso a mi computadora se hizo desde su IP. Beatriz no fue a la cárcel, pero su reputación quedó destruida.
Gustavo la dejó en el momento en que la policía tocó a la puerta. Él intentó volver conmigo, llorando, pidiendo perdón, diciendo que fue manipulado. No volví con él. Un hombre que no confía en su pareja y que se acuesta con la hermana a la primera oportunidad no merece una segunda oportunidad. Él también fue débil. Hoy, un año después, estoy empezando de nuevo. Me mudé a otra ciudad. Conseguí un trabajo en una agencia pequeña, ganando la mitad de lo que ganaba, pero estoy tranquila. Hago terapia 2 veces por semana. Estoy aprendiendo a perdonarme por la niña cruel que fui y a perdonar a la hermana monstruosa que tuve. No tengo contacto con Beatriz. Supe por mi madre, que está destrozada en medio de todo esto, que Beatriz está internada en una clínica psiquiátrica. Al parecer, cuando todo se derrumbó, ella tuvo un brote. Ahora se pasa los días escribiendo cartas a Marcos, ese amor de la adolescencia que ni siquiera sabe que ella existe. Aprendí la lección más dura de todas. Nuestras acciones tienen eco. Lo que hacemos, incluso cuando somos jóvenes e inmaduros, puede dejar marcas profundas en los demás. Yo creé el monstruo que me devoró. No fui culpable de sus crímenes, pero fui el detonante de su dolor. Hoy, trato a todos con una amabilidad extrema. Tengo cuidado con las palabras. Porque nunca se sabe quién está guardando un rencor mortal en un cuaderno negro, esperando 15 años para servir el plato frío de la venganza. Esta es mi historia. Una historia sobre bullying, consecuencias y la delgada línea entre el amor y el odio fraternal. Llegamos al final de este relato. Espero que mi experiencia te sirva de alerta. Cuidado con lo que dices. Cuidado con a quien lastimas. El mundo da vueltas. Si esta historia te impactó, por favor, suscríbete al canal. Es un gesto simple, pero vital para nosotros. Deja tu me gusta y comparte este vídeo. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que la venganza de Beatriz estaba justificada de alguna manera? ¿O el rencor nunca justifica la maldad? Leo todos los comentarios. Un beso enorme, queden con Dios, sean amables y hasta la próxima historia.